y derribaron la puerta de la prisión, y sacaron a su padre y lo colocaron sobre su trono en su propio reino. Comenzamos. Así que fue derribada la puerta de la prisión. Confirmado. Entonces, si un pueblo invadía a otro pueblo, entonces capturaba a sus gobernantes y los llevaba a prisión en su país. O sea, como que los secuestraba. Es un secuestro en prisión. ¿Cuál era el cargo? ¿Por qué se les acusaba? ¿Por qué estaban en la prisión? Bueno, vamos a inventar como ellos lo inventan, ¿no? Por crímenes de guerra, los retenían ahí. Encima que asaltaban su país, los encarcelaban y los acusaban como terroristas y por crímenes de guerra. Y se quedaban con su país de esos gobernantes, ¿ok? Así hicieron con Shule. Lo tuvieron en la cárcel. Así que no todos los que están en la cárcel merecen estar en la cárcel. Y por eso Jesucristo nos manda que vayamos a las cárceles. Porque hay gente inocente. Amén. Que está pagando por leyes injustas como de narcotráfico. Y dicen que es malo vender drogas. Y porque ellos han creado esa ley, que son malas las drogas, entonces uno tiene que terminar en la cárcel por hacer algo bueno y normal. Entonces en la cárcel están ellos, los inocentes. Es un ejemplo. Claro que no digo con esto que todos son buenos, ¿ok? Pero en parte hay narcotraficantes buenos que están ahí injustamente. En cambio, en la cárcel de Dios no habrán inocentes, amén. En el infierno no habrán inocentes. En el juicio de Dios no habrán injusticias. Ahí está el juez justo que mandará al infierno a quienes tiene que mandar y recompensará a los que tiene que recompensar. ¿Entendido? Bueno, hemos meditado eso en esta mañana. Dios nos dice eso. Hay inocentes en la cárcel. Hay gente inocente que está siendo mandada a la cárcel en estos momentos. Por culpa de esas leyes injustas del mundo. Por culpa de esos jueces comprados, malditos. Eso es lo que reina en ese mundo. La injusticia. Los reyes injustos. Las cárceles que tienen en parte inocentes. Lo dejamos ahí. Así estaba Shule en prisión. Un santo en la cárcel. Por culpa de unos invasores. Su sobrino, un invasor, ¿ok? Si hay alguna pregunta, algún comentario acerca del mensaje. Bueno, entonces yo he sido quien ha leído este texto la primera vez que el Señor nos lo ha presentado. Y mira que mi falta de concentración no me ha hecho entender que estos prisioneros de guerra estaban realmente en cárceles. Yo estaba pensando que aquí estaba en su palacio y que solamente tenía que pagar un impuesto a su hijo que lo había dominado, pero esto es algo que va más allá de la comodidad. Esto va a bastante sufrimiento. En serio son condenas entonces la que les hacen a los gobernantes que han sido conquistados. Yo me retracto por haberme equivocado. Si es que este caso fuese en todos, bueno, Dios sabe todo cómo han pasado las cosas en ese momento. Ya no importa cómo los tenían. Lo importante es que defendamos a nuestros papás, defendamos la honra de nuestros papás justos, de nuestros papás arrepentidos, que no guardemos rencor, así como Shule no guardó rencor a Corior, sino que le dio un lugar en su casa, en su reino. También hemos aprendido que las tentaciones que Dios nos pone a nosotros también se las pone a nuestros hijos, y los pecados que hemos cometido nosotros también Dios hace que nuestros hijos cometan esos pecados en nuestra contra. El mundo da vueltas, Dios es justo. Hoy día estamos aprendiendo el justo juez. Qué hermoso. Y bueno, ahora estoy recordando lo dicho por Jesús y decía: estuve en la cárcel y no me visitaste. Estuve en el hospital y no me visitaste. Entonces esto se refiere a yo el justo, yo el inocente. Estuve en la cárcel y no me visitaste. Yo el bondadoso, el justo. Estuve en el hospital pasando pruebas, no pagando pecados y no me visitaste. Y por último, la cereza del pastel es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Señor, ¿quién es mi prójimo? Tu prójimo son las personas que se comportan como el buen samaritano. Tu prójimo son las personas que ayudan al indefenso, al desprotegido, al justo. Tu prójimo es el que no le quiere deber nada a nadie. El santo es como el buen samaritano. Ama al santo, en otras palabras. Ama al santo. Odia al pecador. Muy bien. Si hay alguna pregunta, algún comentario. Lilibet dice Shalom. Así es. Hay justos que pagan por pecadores, dice. Así es el mundo. Es una porquería. Por eso, como Jesús, oremos para que ya se incendie, se queme. Oramos en el nombre de Jesús en esta mañana para que incendies este mundo, Dios.
Acaba con este mundo, ya, vuelve pronto Jesús. Pasemos rápidamente al resumen. Y derribaron la puerta de la prisión. ¿Quién estaba en esa prisión? Un santo llamado Shule, un hombre compasivo, justo. Dice que reinó con justicia, o sea, el bien. Era el reino de Dios que estaba a través de Shule. Pero se levantó el reino del diablo, encabezado por Noé. Los asaltantes, la banda de Gadeón, nuevamente en escena, con sus caballos, y asaltaron, escuchen esto, y esto me hablaba el Señor mientras que hablaba la hermana. El espíritu, ¿ok? A la par que estaba hablando el espíritu me decía algunas cosas más. Lo mismo que pasó con Shule, Noé, en los tiempos de Shule, de Noé, y siempre ha pasado lo mismo. Está pasando en estos días, pero de diferente manera, de una forma un poco más engañosa, como si fuese una realidad que ellos han creado. Es falso, o sea, en sí también es verdad, pero en parte es falso, no es como lo muestra. Que un presidente tiene soberanía y que manda en verdad, administra un país y que puede ir a la guerra contra los enemigos. A través de todo ese sistema democrático, ellos pueden manipular a toda una población. Entonces, lo que yo estaba entendiendo, lo que el Espíritu me estaba haciendo entender a través de Noé, a través de esta historia de Shule, ahí vemos a Noé asaltando el reino de su tío. Y lo llevó como prisionero, lo encarceló al buen Shule. Entonces, el Señor me hacía entender, ¿no? Cómo, si se dan cuenta, todos estos presidentes de este imperio en el mundo, ¿no? Terminan en la cárcel. Entonces el Señor me hacía entender que ahí está, ¿no? El que ganó, está gobernando. Cuando se niega a obedecer al imperio o se va en contra del imperio, entonces este imperio manipula todo ese sistema que es manipulable sin que nadie se dé cuenta. Y hace que este presidente termine en la cárcel y pone a otro presidente. O sea, conquistaron ese país, que supuestamente estaba conquistado por ese presidente. Pero es tan fácil de conquistarlo, entonces como ellos tienen a los jueces, si tienen a los jueces, entonces encarcelan a quien se les dé la gana. Si tienen congresistas, senadores, entonces crean la ley que se les da la regalada gana, ¿entienden? Así que de esa forma controlan todo este mundo, porque de su parte tienen a los jueces y a los congresistas y a los senadores, ¿ok? Y así conquistan, ¿ok? No obedece ese presidente, entonces ordenan a sus senadores, a sus congresistas, que lo saquen y lo manden a la cárcel porque está conquistado. Es el rey Shule conquistado y que tiene que ir a la cárcel porque fue conquistado, y así gobiernan en estos tiempos. Está pasando lo mismo. Entonces han habido buenos presidentes que Dios ha enviado y los han terminado matando o bien han terminado en la cárcel, pero han sido sacados. Bueno, son los asaltantes, los modernos asaltantes. Tienen a coroneles, a líderes de ejércitos de su lado, y así asaltan el país que se les dé la regalada gana, porque Dios les dio esa autoridad. Pero saben que Jesucristo les enseñaba también a sus discípulos acerca de todo esto. Les enseñaba de política. ¿Es justo que se paguen impuestos?, decía Jesús. ¿Es justo que ellos no cobren a sus familias impuestos? ¿Es justo? ¿No deberían cobrar también a sus familias? ¿No deberían de cumplir esas leyes? ¿No deberían tenerle miedo a Dios antes de crear esas leyes tan injustas que hacen que los inocentes terminen en la cárcel? Y siempre es lo mismo. Lo hemos aprendido a través de todos los libros que hemos estado estudiando todo este tiempo. Los jueces, en el tema de Sodoma y Gomorra, resaltan bastante los jueces. Es que ellos tienen poder en este mundo. Que esos senadores, congresistas, a ellos se les dio ese poder. Y si alguien se los compra, si un gobierno lejano se compra a jueces, se compra a congresistas, entonces lo conquistó ese país. Le pertenece ese país. O sea, ¿a quién le pertenece este país? ¿A quién le pertenecen los países de Latinoamérica, por ejemplo? Ellos son nuestros amos, ¿no? ¿Ok? Entonces la gente piensa que todo esto les pertenece. Bueno, así es. Tristemente hay personas como Shule que están en prisión y Jesús dice que los visitemos. Así que ya tienen ese mandato, todos los hermanos que están oyendo, para Bangladesh. Él está en otro nivel. Yo estoy en el nivel de abajo, donde no vamos a las cárceles. Dice. Qué terrible, dice. Siervo malvado. Estuve en la cárcel, no me visitaste. No, pero si yo saqué demonios de las personas, pero si yo sané personas. No, malvado, impío. No tuviste compasión de mí cuando estuve injustamente en la cárcel. Como dijo la hermana. Ese hermoso mensaje nos dejen esta mañana, ¿ok? Terminamos.